Saludos, gente, y gracias por estar aquí en la continuación de nuestra producción del podcast que estamos armando en este curso de comunicación para otras carreras. Y este que está aquí se llama Pablo Mora. Fue estudiante mío hace algunos añillos. No digas, no digas. Ha trabajado como periodista en varios medios de comunicación y ahora es periodista de algo que se llama la OSI. Tal vez algunos de ustedes lo oían como la ODI, pero cambió su nombre. Es la Oficina de Comunicación Institucional de la Universidad de Costa Rica. Y Pablo está aquí por una razón, porque ha venido produciendo y dirigiendo un podcast que se llama Código 1940. ¿De qué trata eso, Pablo? Hola, dale, pura vida y pura vida a la gente que, bueno, que está ahí con vos en el curso. Mira, bueno, para hacerlo muy rápido, ¿verdad? Esto empieza con una idea de reformular nuestra presencia en la radioemisora UCR. Veníamos desde hace muchos años con Noticias Universidad, pero en algún momento aquí a nivel de oficina nos dimos cuenta que era necesario darle un viraje al enfoque que estábamos teniendo con la información que producíamos en la radio, porque era básicamente un copy-pegue, digamos, de lo que se producía a nivel de web y a nivel también de la U, que es el otro espacio que tenemos en Canal 15. Entonces, decidimos optar más por contar historias de la universidad, hacer algo más desde un punto de vista humano que tal vez nunca habíamos explorado esa parte. Y pues fue un reto, la verdad, diseñarlo. Al inicio no tenía, yo no tenía muy claro. Gabriela Mayorga fue, mi colega, fue la que me punzó, ¿verdad? La que me dio como el empujón para empezar a ver cómo lo diseñábamos. Pero ya después, pues una vez que ya teníamos más claro el concepto, ¿verdad? Lo que queríamos, pues ya lo fuimos armando. Aquí, Ale, yo tengo que además darle créditos y que en paz descanse, ¿verdad? A Silvia Carbonell, que pues fue una mentora también mía y Para quien que nos escucha, fue la directora de las radioemisoras UCR y y profesora de la Universidad de Radio durante décadas, ¿verdad? Entonces, sí, Silvia tenía una imagen de una radio total, digamos, como de una vivencia sonora, ¿verdad? Entonces eso también me aportó y bueno, y mi maestría también en radio que saqué allá por Francia. Pero bueno, entonces la cosa fue que empezamos a diseñarlo de esa manera, ¿verdad? A hacer algo muchísimo más dinámico, no cuadrado, sino que fuera algo que incluso la idea es que cualquier persona, aunque no sea de la Universidad de Costa Rica, pueda engancharse con los temas que vamos contando y que pueda resultar interesante el podcast. Por suerte, ya he conocido a varias gente que no necesariamente ha tenido mucha cercanía con la universidad y que me ha dicho que el podcast es agradable, que permite, digamos, engancharse, que permite imaginarlo. Y bueno, esto en parte es porque el podcast alterna mucho locuciones cortas, inserciones cortas, o sea, por cortas estamos hablando de un minuto. Las locuciones yo no me gusta que pasen del minuto, a veces pues por una cuestión de explicar cosas las tengo que extender como a minuto 15, pero no más allá de eso. Los sonidos también intento de que no pasen del minuto, ¿verdad? Y en medio de todo eso, mucha inserción de música, mucha transición de música, mucho efecto de sonido también, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con recursos que se puedan aprovechar de lo que la gente nos cuenta en sus historias, en las diferentes historias, eso lo utilizamos para efectos de sonido. Pablo, y el tono es coloquial, tiende a ser un poquito personalista porque vos te incorporás en las historias y además hay algo también que a veces le tenemos miedo, que es un toquecillo de humor o de Ujú. ironía. Ujú, completamente, sí, hay mucho de romper lo que en el teatro llaman y en la tele también la cuarta pared, ¿verdad? El poder hablarle a la gente y el poder meterme yo tal vez, o también el asistente, porque lo hacemos en conjunto con un asistente de la Escuela de Comunicación, en este momento un chico de periodismo que se llama Sebastián Varela. La idea es humanizar, como es humanizar la historia, entonces muchas veces esa historia también nos incorpora, ¿verdad? Entonces nos introducimos. A ver, no es que seamos los personajes principales ni mucho menos, es simplemente como para darle ahí un tinte, una beta de nuestra participación, de lo que podemos aportar nosotros sobre eso. Igual no pasa en todos los episodios, pasa muy de vez en cuando, pero bueno, a veces de vez en cuando lo hacemos así. Y sí, efectivamente, Ale, como vos lo decís, la idea es que la locución sea lo más esto, ¿verdad? Yo siempre cuando me siento con el entrevistado o la entrevistada le digo, imaginemos que nos estamos tomando, bueno, según la confianza y la edad, ¿verdad? Un café Que y nos no estamos una tomando birra.
O una birra, o una birra, un café o una birra, ¿verdad? Y que estamos hablando como si estuviéramos usted y yo en una sala, ¿verdad? O en un bar, y donde podríamos tener un poco más de confianza. A ver, a veces funciona más con una gente que con otra, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿verdad? La idea es que el tono suene muy, muy cotidiano. Y creo, me parece que lo hemos logrado, ¿verdad? Entonces, esa musicalidad del tono me parece que además de la locución que hacemos, que es una locución muy esto, ¿verdad? Muy, muy como si yo estuviera conversando con ustedes y si les estuviera contando todas estas historias. Me parece que eso ha generado también que el podcast se sienta, que tenga una calidez, ¿verdad? Esa es como la idea, que la historia sea contada de una calidez. Pablo, en este curso nosotros hemos hablado desde las primeras semanas que a veces hay que desaprender y no aprender necesariamente, porque los estudiantes que llevan este curso, algunos ya son avanzados de otras carreras que no son comunicación, hay de todo. Ujú. Y a veces estamos muy acostumbrados a decir las cosas de manera muy señorial, muy ordenadamente. Y hemos dicho que en algún momento la comunicación funciona para audiencias masivas externas utilizando otros recursos como estos que quedan muy evidentes en el podcast que usted viene produciendo. Sí, Ale, bueno, eso que estás diciendo es importantísimo, ¿verdad? Y como es un producto institucional, hemos estado acostumbrados a que todo tiene que ser como cuadrado, como rígido, como serio, ¿verdad? La señora, como decimos acá en la OSI, que sea como de la señora de los 86 años, ¿verdad? Y la señora de los 86 años, de, ahí tiene sobrinos y tiene nietos, ¿verdad? Y todo el asunto, y hay que hablarle también a esta gente que es como una gran familia. Entonces, sí, efectivamente, vamos a ver, el podcast está pensado para un público meta de entre 23, 25 años por ahí a 35, 40 más o menos, sin que eso deje por fuera a los otros públicos invitados, ¿verdad? Que es la gente que está por debajo de eso y la gente que está por arriba. Pero sí, digamos, en momentos en que hay que competir tanto con plataformas, ¿verdad? Y que hay que competir tanto con otras actividades, yo en lo personal, Ali, siento que la producción radiofónica tiene que ser mucho más atrevida y tiene que ser mucho más llegadora. Y me parece que por ahí es algo que nos falta también a nivel general, ¿verdad? De explorar, ¿verdad? De cómo hacer cosas un poco más dinámicas y no tan cuadradas, ¿verdad? Porque hay que entender que la radio ya no es la misma de los 90 ni los 2000, ¿verdad? Esto ha cambiado y esto exige también un esfuerzo adicional por diversificar la forma y por entender, y repito de nuevo a Silvia, que fue mi mentora en esto, esto como una experiencia sonora, de verdad, que uno pueda introducirse, meterse dentro del relato, que la narrativa, no solamente la narrativa de cómo se escriba, porque eso es importante también, que a la hora yo de construir el guión, de construir mis locuciones, escriba como yo lo hablaría, ¿verdad? Y ese es un tip que le paso también a todos sus estudiantes, Ale, de que a la hora de hacer un guión, y si es un guión de podcast, digamos, que lo escriban como lo hablen, ¿verdad? Eso es algo que también aprendí yo de mi experiencia en otros Y lados. hay que Eso es leerlo en voz alta, importantísimo. ¿verdad? Porque nos tenemos que oír Sí, a ver qué es lo que estamos sí, escribiendo. Porque sí usualmente es, escribimos eso de manera muy señorial, muy cuadrada, muy racional, lo cual en una universidad podría sonar irónico decir esto, pero a veces hay que soltarse un poquitito más y agarrar ideas del portón para afuera de la U, claro. incorporar sin volverse chabacán, sin volverse Ajá, ajá, vulgar ajá. y lograr una forma más para llegarle a mayor cantidad de gente. No, completamente, completamente. Ya te digo, hay productos para todo, ¿verdad? Y uno entiende que tal vez, no sé, una revista académica a nivel sonora Debe ser no va a tener ese académica, tono, ¿verdad? Tiene que ser ordenada, sí, académica, claro. por supuesto, ¿verdad? O si es un informativo, pues será un informativo. Aunque he visto, y me llama mucho la atención, un noticiario que creo que es mexicano que se llama Latinus, que lo he visto ahí en TikTok. La locución que usan ellos es esto, ¿verdad? Ellos cuentan la noticia como, y a mí me parece algo muy innovador, porque honestamente no lo he visto en otros lados, pero me parece que es enriquecedor y que tiene como un gancho que por lo menos a mí como público, ¿verdad? Que pues que soy adulto, ya no joven, pero tampoco tan entrado en edad,
me llama la atención. Entonces yo creo que hay que saber conocer las audiencias, Ale. Bueno, eso es algo básico, digamos, a la hora de diseñar cualquier producto de comunicación. Vos lo sabés, ¿verdad? Yo me imagino que ya ustedes también lo saben. Eh, pero es importantísimo, digamos, a la hora de imaginarse un producto, saber a quién le estamos hablando y cómo le estamos hablando, cuáles son a priori, ¿verdad? Porque tampoco, si hay chance de hacer una investigación de consumo de ese público meta, pues genial. Pero si no, por lo menos tener una idea, digamos, de cuáles son esos puntos de interés, cuáles son esas mecánicas de vida. Si estamos hablando de gente que es muy dinámica, que tal vez va a escuchar el podcast en el gimnasio, cuando va trabajando, o qué sé yo, ¿verdad? Cuando hace algún tipo de actividad, o si es de la gente, bueno, ahí no quiero que suene peyorativo, ¿verdad? Pero gente tipo sinfonola, ¿verdad? Que ya estamos hablando de tal vez adultos mayores, que tal vez ya tienen más chance de sentarse en un escritorio o en la cama, de escuchar el podcast, ¿verdad? O sea, todas estas cosas, digamos, la manera como se consume el producto es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de diseñarlo. Y en el caso de código, digamos, sí pensábamos en eso, ¿verdad? Pensábamos en que iba a ser, bueno, en las radios, que es donde se transmite de manera, Tradicional, digamos, digamos, principal, sí, ¿verdad? En tradicional. señal abierta. Sí, sabemos que estamos en horario ya de presa o de salida de la casa, ¿verdad? Entonces como que hay que tratar exactamente todavía más de capturar esa atención, ¿verdad? Que tal vez no se lograría con un producto como muy cuadrado. Y a nivel de ya propiamente de podcast, que es lo que estamos haciendo en Spotify y en YouTube, que es básicamente el mismo producto. Y pues lo mismo, ¿verdad? Dura media hora, entonces la idea es agarrar a la persona desde el primer momento y no soltarlo hasta que el podcast termine, ¿verdad? ¿Y esto cómo se logra? De nuevo, con música, con inserciones, con transiciones de sonoras, con efectos de sonido, con una voz cálida, con un tono agradable, con una locución cercana. Todo eso es importante, ¿verdad? Yo a lo que haría les sería invitar a todos sus estudiantes para que escuchen el podcast, ¿verdad? Y para que de como quien dice, ¿verdad? Dentro de lo posible, y humildemente lo digo, que puedan agarrar los volados que sean necesarios, ¿verdad? Pero por Pablo, aquello de que quieran explorar. uno de los programas que yo oí, la misma fuente, es decir, la persona que vos estás entrevistando, habla que se cayó de una silla y entonces se nota que se buscó un efecto sonoro que acompañara eso. Eso Ajá, significa que los estudiantes que nos están escuchando deberían poner mucha atención a lo que la totalmente. gente contesta para poder sacar los efectos sonoros de los que están mencionando ahí de las propias palabras de Ujú. las personas que, como bien dijiste, son el foco de atención y no necesariamente uno en calidad de locutor, yo llamo desastre o costurera, que va pudiendo vincular una declaración de la persona con lo que nosotros, con la intención y el perfil del podcast en este caso. Bueno, te voy a contar, Ale, que yo lo construyo de esta manera. Después bueno, de hacer las entrevistas, ¿verdad? Porque esto tiene todo un proceso de producción, de pensar el tema, buscar las personas que voy a entrevistar, hacer las entrevistas, transcribir las entrevistas, porque ya ahora, pues gracias a la inteligencia artificial se permite eso, ¿verdad? Uno llega a transcribir la entrevista y va ¿Cómo leyendo lo la haces? ¿Cuál entrevista. es el prompt que le Mira, das usas justa, ChatGPT, Gemini, qué? sí, no, con el coso de dictar de Word. Word tiene un microfonito ahí que uno puede dictarle a Word o puede ponerle un audio en MP3 para que él lo transcriba. Entonces Word lo transcribe y a partir de ahí voy subrayando porque eso viene con tiempos. Entonces voy subrayando y digo, de minuto tal, segundo tal, esta parte. Entonces me interesa esto para la inserción. Entonces ya sé que a la hora de meterme a editar el audio en bruto, digamos, ya sé que en el minuto tal, segundo tal, está esa parte que quiero para una inserción. Entonces de una vez la agarro, la limpio, le quito ahí como las muletillas y todo eso y ya lo paso como una inserción. ¿Cuál, Entonces, cuál software utilizas para editar? bueno, mira, lo que uso es Adobe Audition porque aquí tenemos la posibilidad de hacer esto, ¿verdad? Pero sí, claro, no, pero hay opciones gratuitas en el mercado. De hecho, creo que todavía está gratuito Audiomotive. Ajá, Wavepad, ajá. que como, ¿verdad? Web. Como de onda, sí, exactamente, PAD, que es una opción que estaba, bueno, hace ratillo no lo uso, cuando lo usé era gratis y funcionaba bastante bien, que es una opción bastante completa y es gratuita
pero bueno, ahí sería cuestión de Sí, ponerse a buscar para efectos otros. del curso todavía no estamos en el tema de la edición, Ok, porque no nos da chance de poderlo hacer. ok. Más bien, pero Bu- sí los estudiantes deben hacer ese ejercicio de pegar tijera a esta parte y Ajá. llevarnos esta inserción de nuestra fuente a determinada parte del guión. Esa parte de la locución que se escucha, ¿vos la grabás en algún espacio profesional? Porque los Mira, estudiantes no. van a tener ese chance de hacerlo. No, no la grabo en un espacio profesional, la grabo ahí en el escritorio de mi casa. Por suerte, ¿verdad? Es un poco silencioso, entonces no hay tanto problema con la bulla externa. Y lo que hago es que Adobe tiene una función que es así de gratuita, creo, me parece que hasta 30 minutos, que se llama Adobe Podcast, que eso está en línea. Entonces uno se mete ahí, agarra el audio, lo tira y en caso de que la grabación no sea profesional, ¿verdad? Como lo que estoy haciendo yo, él te hace por inteligencia artificial de esas maravillas que hay ahora, ¿verdad? Te lo deja prácticamente como si estuviera grabándolo en estudio. Inclusive tenés ahí unos ecualizadores con los que puedes jugar para ver digamos, cómo querés que le suene el audio. Entonces, para responderte lo otro, ¿verdad? Lo de los efectos de sonido, una vez que ya tengo todo, vale, pues lo monto, ¿verdad? Monto todo según el guión que estructuré y lo escucho de nuevo. Lo escucho de nuevo atentamente y cuando yo escucho que hay un elemento que calza con un efecto de sonido, entonces busco el efecto de sonido, que para eso también hay páginas gratuitas. Pixabay tiene cualquier cantidad de Y efectos de la BBC sonido. tiene unos La BBC maravillosos. tiene un montón también, exactamente. O sea, Internet es cuestión de buscarlo, ¿verdad? O si no, bueno, un tip, bueno, que por lo menos en la radio no tenemos problema con eso, ¿verdad? Pero no sé a nivel general, que es utilizar la tecla Windows y la tecla G de grabar. Entonces eso le permite a uno ingresar en una plataforma que tiene Windows, donde puede grabar la pantalla directamente. Entonces eso te permite también extraer sonidos desde la pantalla directamente. Te digo, con nosotros no tenemos problema porque, bueno, estamos afiliados con ACAM y todo el asunto, entonces podemos meter música y demás. No sé exactamente por otra persona particular cómo estarás en Redo, ¿verdad? Sinceramente, lo diría usar eso con precaución, ¿verdad? Por aquello. Pero sí, entonces voy ubicando esos sonidos, sale, y los voy guardando. E inmediatamente cuando voy escuchando el podcast de nuevo, entonces digo, mira, aquí se cayó una silla, entonces efecto de caer silla. Aquí sonó un taladro, entonces efecto taladro, y así sucesivamente. Importantísimo, vale, a la hora de editar esto, que es algo que tal vez a uno no le enseñan mucho como a cuidar, pero que es básico, y es que el sonido nunca compita con la voz, ¿verdad? O sea, el sonido tiene que escucharse, pero sin tapar lo que dice la persona, porque si no, no sería un contrasentido, ¿verdad? Igualmente las transiciones de música, por ejemplo, o ya si son sonoras o de otra cosa, pues tienen que ser lo suficientemente escuchables, por así decirlo, ¿verdad? Para que tengan un sentido, digamos, semiótico, digamos, dentro de la composición del podcast, pero también nunca competir ni con la voz de la persona entrevistada, ni con la propia voz, digamos, de uno que lo ocupa. Eso es Eh, fundamental. Pablo, yo quiero cerrar en realidad por lo que deberíamos haber empezado. La personalidad de cada podcast la da también y ayuda el marco sonoro, que son Ujú, estas cortinas de entrada, las de ujú, salida, los ujú. intermedios, que le recuerdan a la audiencia de qué se trata aquello. ¿Me podés hablar un poquitito de esa personalidad o esa ideología, si se quiere, de Código 1940? Sí, bueno, Bueno, ahí, y Ale, aquí ahí la tengo que. audiencia yo no sé si tiene claro qué es la importancia de 1940 para alguien de Eso la es, UCR. bueno, eso, vale, eso de, Queda de de tarea. pregunta de educación cívica como de por ahí de octavo, noveno año, ¿verdad? Mira, sí, eh, es fundamental tener claro, digamos, que todo podcast, si bien es cierto, tiene una construcción sonora, pero también es un poco el hijo de uno, ¿verdad? Entonces uno con su creatividad pues lo va montando. En el caso mío, yo quería para la cortina de inicio hacer algo bueno, justamente porque se llama 1940, haciendo referencia al año de fundación de la Universidad de Costa Rica, yo dije, quiero una transición que
que ubique a la gente desde la época en la que se crea la universidad de 1940, en la década de los 40, que la primera voz que suena en la presentación es la de Calderón Guardia, un audio que podemos encontrar, y después suena Rodrigo Facio, ¿verdad? Tirando como 50, 60, y ahí vamos alternando, digamos, diversas músicas, ¿verdad? Que van dando cuenta de cómo avanza el tiempo, no solamente con la música, sino también con los dispositivos, porque lo primero que suena es un disco o como una especie de sinfonola, Acetato. justamente, ¿verdad? Exactamente. Después pasamos al cassette, después pasamos al CD y después pasamos ya a lo electrónico, ¿verdad? A lo más contemporáneo. Entonces, esa era la idea que queríamos, ¿verdad? Como dar esa idea como de transición, como que vamos a contar historias, no solamente necesariamente del hoy, sino también de otras épocas de la Universidad de Costa Rica, que es algo que exploramos mucho también. Y Pablo, bueno, y bueno, y lo otro que me llamó la atención es que Dave recibió un premio, el podcast, sí, sí, ¿verdad? sí, Que sí. creo que hay como un concurso de la producción universitaria. El Sistema Regional de Información y Comunicación de Centroamérica y del Caribe, CIREICO, que está conformado por las universidades públicas bueno, de toda la región, ¿verdad? De Centroamérica y del Caribe, hace un concurso anual, que por cierto, ahorita acaban de abrir otra vez la ventana para concursar. Hace un concurso anual sobre de diferentes categorías de productos de comunicación que hacemos en las universidades públicas. Y el año pasado, pues tuvimos la posibilidad de concursar y bueno, ahí las cosas de la vida que logramos ganar en una premiación que se realizó en República Dominicana, ¿verdad? Pues por supuesto que muy honrado de eso, ¿verdad? Más allá de tirarme yo para arriba, me alegro mucho porque es una muestra que el producto está bien hecho, ¿verdad? De que gusta, de que se cumple con los objetivos. Y te voy a ser sincero, Ale, o sea, yo de la producción del año pasado, cuando me pongo a escuchar los podcasts y escucho los que estamos haciendo ahora, te soy sincero, esto ha sido un aprendizaje incluso para mí, ¿verdad? Porque lo he mejorado bastante. O sea, siento que el producto que estamos haciendo ahora es mucho más agradable, mucho más dinámico, está sonoramente mejor conceptualizado que la cosa más experimental que había al inicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si este año vamos por el B. Bueno, qué bueno, Pablo, de verdad buena nota y muchísimas gracias. Gracias por este ratito y nos comprometemos a oír un poquito más de Código 1940, que como nos dijiste, está en Spotify, pero también está en YouTube. Y eso es muy Sí, importante porque más gente lo puede escuchar y a más gente se le facilita también entrar a oír el claro. contenido. Así que Sí, esa era buena la nota. idea. No, con Gracias, mucho gusto, Pablo, Ale. buena nota, te cuidas. Pura vida igual. Chao.